Buenos días. Días, profe. Para los que tienen apagada la cámara, por favor, prenden la cámara. Si pueden, si por fuerza mayor no pueden, pues ni modo. ¿Quiénes no asistieron la clase pasada? Jerónimo, Fabián, ¿quién más? Bueno, entonces, por favor, los invito al finalizar la clase a que entren y diligencien la prueba de conocimientos previos. Aunque ya no tendría mucho sentido porque vamos a hacer pues una retroalimentación. Pues yo ya la hice. La compañera me avisó y ya hice la descripción y la prueba. Ok, en Moodle también tenemos el link del chat. ¿Alguien no está en el chat todavía? En el chat de WhatsApp. Bien. Bueno, comencemos la clase de hoy. Vamos a hablar de algunos de los aspectos que tocamos, que preguntamos en la prueba de conocimientos previos. Comencemos por comentar lo que ustedes pueden esperar aprender en esta clase. Con los conocimientos de la asignatura, ustedes podrían estar en capacidad de responder en un futuro si debería construir un paso a desnivel debajo de una vía rápida en una ciudad de 25.000 habitantes o debería ampliarse la vía rápida a lo largo de la ciudad, obviamente desde el punto de vista económico. O sea, tomar esa decisión desde el punto de vista económico podría ser algo que ustedes puedan, finalizando la clase, finalizando el curso, estar en capacidad de comenzar a analizar y responder. ¿De qué depende esta respuesta? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tendrían en cuenta para intentar dar respuesta a esto? ¿Qué necesitamos para responder esa pregunta? Pues los beneficios y costos de cada uno de los proyectos, ¿no? Beneficios y costos de los proyectos. De acuerdo, es importante conocer los beneficios y los costos que tiene cada uno de los proyectos. ¿Todos entendieron a qué se refiere por un paso a desnivel o la ampliación de una vía? ¿Todos entendieron lo que está, el cuestionamiento que está planteado? Sí, Yo no, señor. yo no entendí lo del paso a nivel. Puede entender un paso a desnivel como un túnel, ¿no? O como un viaducto, ¿sí? Está en otro nivel, Pero sería longitudinalmente, ¿no? O transversalmente. longitudinalmente, por supuesto. ¿No? En China ya hay vías en dos niveles, ¿cierto? Que están en viaductos, por ejemplo. Ok, su compañero decía beneficios y costos. ¿Qué más debo tener en cuenta para poder responder esta pregunta? El presupuesto. El presupuesto, ¿ok? Lo podemos entender como los costos que tiene el proyecto, ¿cierto? Aunque cuando hablamos de presupuesto, normalmente nos enfocamos a cuánto vale la obra civil propiamente, ¿cierto? ¿Es correcto o no?
Cuando hablamos de costos, ¿será que pueden haber costos más allá de la propia obra civil en estos proyectos? Y al final los costos Sí. medioambientales, las implicaciones en el desarrollo de la ciudad, son costos que pues no necesariamente son económicos, pero pues deben tenerse en cuenta. No, sí son económicos, claro, son económicos. Yo puedo tasar el daño medioambiental, puedo, en efecto, revisar cuántas especies voy a tener que talar, qué especies voy a afectar, etcétera. También en el tema social, si tengo que hacer afectación de viviendas, si tengo que intervenir algunas redes, todo eso lo puedo tasar. Pero todo eso puede estar dentro del presupuesto, es decir, dentro del valor de la obra civil propiamente dicha. Puedo compensar, puedo tener presente lo que me va a costar hacer ciertas compensaciones y demás. ¿Qué más costos podrían estar implícitos en la toma de esta decisión? Las afectaciones que tiene en la población, o sea, por ejemplo, en los si hay negocios cerca, las viviendas, por ejemplo, si se va a ampliar, si hay viviendas a los lados de la vía. De acuerdo, sí, es lo que comentábamos hace un minuto. ¿Qué más? Profe, si los 25.000 habitantes justifican la construcción del viaducto, porque pues de todas maneras es como una ciudad pequeña y puede que no lo necesite. De acuerdo, y cómo es una ciudad pequeña, puede que no lo necesite. ¿Cómo podría evaluar eso que estás Pues comentando? de La pronto viabilidad mirando del proyecto, ¿no? hasta qué punto se puede hacer algo más sencillo, como decía acá, que si solamente ampliar la vía para que, o sea, que de pronto justifique que sea más económico y que igual suplan las necesidades de los 25.000 habitantes, porque al ser de pronto el desnivel es más costoso y, pues de todas maneras puede que genere la misma respuesta, que solucione el problema igualmente. Claro. Pero entonces, fíjate, Saúl, que eso que ustedes están comentando, en efecto, es muy importante. Perdón, se me fue aquí la idea, ya la retomamos. Vamos a darle acceso a Mauricio, aunque no lo tengo por acá en lista. Ya le preguntamos. Y retomamos el tema. Eso que tú comentas es válido. Precisamente es de las cosas que yo tengo que comenzar a analizar en las alternativas. Pero, por ejemplo, lo que decía su compañero, el compañero que habló antes de los costos sociales, ¿qué tal que el ampliar una vía implique, por ejemplo, talar un bosque? O implique tener que afectar una infraestructura considerada de un patrimonio arquitectónico, o implique tumbar un barrio, ¿sí? Así sean 25.000 habitantes, resulta que todos los 25.000 habitantes vivan justo al lado de la vía, del lado viable para ampliar, por ejemplo. Entonces, si bien puede parecernos esa apreciación válida en este momento como única, habría que ver las circunstancias del proyecto. Eso, por eso digo que ustedes van a estar en capacidad de tener en consideración todos los aspectos para evaluar desde el punto de vista económico. En la primera intervención hablaron de beneficios.
¿Qué entienden por beneficios y por qué son importantes los beneficios para la toma de esta decisión? Pues, profe, por lo menos reduciría tiempos de recorrido y con ello la calidad de vida, con menos congestión. Ok, ese puede ser un beneficio, pero ¿qué entienden por beneficios? Profe, a fin de cuentas, pues la motivación prácticamente diría que cualquier obra civil sería pues obtener un beneficio para la población misma. Entonces, pues es el motor de las obras. Es lo que primero se debería evaluar qué voy a obtener yo a realizar esa obra. Y pues qué tanto me va a costar, evidentemente. Y si vale la pena. Es evaluar entonces, por decirlo de alguna manera, qué retorno, qué dinero voy a recibir a cambio de hacer esa obra, ¿cierto? Podría evaluarse beneficios sociales, podrían evaluarse beneficios como el que acaban de comentar ustedes de los ahorros de tiempo, y eso implica pues disminuir temas de mantenimiento de los vehículos, menos gasolina, etcétera. Eventualmente lo podría tasar, ¿cierto? Podría ver si una u otra obra a desarrollar comienza a ser factible desde el punto de vista económico porque su costo compensa, se compensa con los beneficios que va a traer la obra per se, diferentes beneficios. ¿Eso es claro? Sí, señor. Volvamos al tema costos. Basta con conocer el presupuesto del proyecto y incluido pues los demás rubros ambientales, sociales y demás que estén implícitos en ese presupuesto para evaluar la obra. Pues en lo personal creo que no, siempre hay que tener como un margen de dinero extra porque puede que pase algún percance. Pero cuando hablas de percance lo hablas en el sentido de que durante la construcción salgan sobrecostos. Puede que sí o no sé, puede que se me dañen los materiales o no sé, algún problema que pueda ocurrir en el tiempo de la obra. Se puede atrasar por lluvias o por quién sabe qué otra cosa. Ok, entonces me respondieron ya que sí, que es durante el tiempo de la obra. ¿Bastará solo con conocer cuánto me va a costar la obra con todos sus imprevistos? También hay que mirar los impuestos que pagan los habitantes y demás para saber qué se puede, o sea, cuál de las dos obras se puede pagar, porque puede ser que una de ellas, pues digamos que afecte negativamente la economía de la ciudad. Claro, ya es importante ir conociendo cuáles son las fuentes de financiación del proyecto, ¿cierto? Que serían algunos limitantes que tendría para desarrollar la obra. O sea, pero para tomar una decisión fundamentada en qué es lo más conveniente desde el punto de vista, qué beneficios trae frente a cuánto vale la obra, digamos, las fuentes todavía no las comenzaría a tocar. Son un limitante en nuestros países, son un limitante muy grande, o sea, al final tengo 3.000 millones, la obra no puede costar más de 3.000 millones, pues eso sesga hacia un proyecto específico, pero suponiendo que ese no es el caso, vuelvo y hago la pregunta, ¿bastaría con conocer el precio de la obra, con todos sus imprevistos, con todas sus implicaciones en el daño ambiental y afectaciones sociales? La respuesta es no. Yo tengo que considerar para evaluar un proyecto de esta magnitud también en qué costos va a incurrir el proyecto a lo largo del ciclo de vida proyectada de la infraestructura. Es decir, los mantenimientos rutinarios que va a requerir uno u otro proyecto.
Las vías tienen mantenimiento. Hay que estarlas limpiando constantemente, sobre todo sus obras de arte, ¿cierto? Sus alcantarillas, sus cunetas. Hay que estarlas rehabilitando, porque su pavimento se deteriora con el uso, ¿cierto? Con el paso de los vehículos. Entonces hay que estarles haciendo sello de fisuras, hay que de pronto hacer unas sobrecarpetas después de cierto tiempo, etc. Y eso, pues son costos que tiene el proyecto y hay que considerarlos cuando esté evaluando la estructuración del mismo. No es lo mismo los costos que tiene una vía a nivel que, por ejemplo, un túnel, si hablamos de un desnivel. Un túnel requiere ventilación, requiere monitoreo permanente, requiere iluminación y esos gastos de mantenimiento comienzan a ser importantes dentro del proyecto. Fíjense que el túnel de la línea tiene un CCO, un centro de control operativo permanente 24/7, tiene unos vehículos de servicio que siempre están disponibles, o sea, una ambulancia, un carro taller, para que si alguna eventualidad ocurre dentro del túnel, pues hay que atenderla inmediatamente porque cualquier choque, por decirlo así, o cualquier varado dentro de un túnel, pues es una fuente de riesgo importante. Necesita de una maquinaria, unos equipos especiales que le den ventilación e iluminación en todo momento. Sin eso, pues, sería muy riesgoso tener la operación del túnel, etc. Normalmente lo dejamos de lado, ¿cierto? Siempre decimos, bueno, ¿cuánto vale esto? Y hágale, no. Digamos, es importante y desde hoy hay que dejarlo muy claro que para evaluar un proyecto, especialmente en la ingeniería civil, debo evaluarlo durante todo el ciclo de vida del proyecto, o por lo menos durante todo el ciclo de vida del proyecto que me corresponda. Si yo soy el cliente, gobierno, que quiere hacer alguna vía, pues yo no hago la vía y la suelto a alguien más que se va a encargar del mantenimiento. Me toca seguirla manteniendo yo, ¿cierto? En el caso de una concesión, pues es diferente. El concesionario hace la vía y la mantiene, pero la hace a cambio de algo específico. Entonces aparecen los peajes, ¿cierto? Pero si este no fuera el caso, si esta vía no tiene peajes, o si estos proyectos de infraestructura no tienen peajes, tendrían que evaluarlo, como ya dijo su compañera al principio, frente a unos beneficios. Frente a unos beneficios. También podría, con el desarrollo de la clase, atender preguntas como esta: ¿cuánto dinero debe recaudarse con el nuevo impuesto de la ciudad para mejorar el sistema de distribución eléctrica? Y el tema comienza a ser similar a lo que ya comentamos en la parte anterior. Tendría que primero evaluar el costo de la construcción y el mantenimiento de ese sistema de distribución eléctrica para después identificar cuál debería ser la fuente de ingresos, que en este caso sería el nuevo impuesto. Entonces, en función de cuánto vale la infraestructura, tendría que diseñar ese nuevo impuesto y en función de la población y demás. A diferencia del ejercicio anterior, no estoy seleccionando entre dos diferentes escenarios, ¿cierto? Que estos serían unos proyectos mutuamente excluyentes, sino que en este caso sería un proyecto independiente, único, que yo quiero viabilizar. ¿Qué tendría que hacer para viabilizar? Regálenme un minuto, por favor, voy a... bueno. Tercera pregunta que podría responder, y son simplemente ejemplos. Acá podemos responder muchísimas preguntas con el desarrollo de la clase. ¿Es efectivo para el Estado compartir el costo de la construcción de una carretera de peaje con un contratista? Es decir, ¿es efectivo para el Estado hacer un proyecto en concesión, en donde el Estado, que tiene unas obligaciones específicas, decide transferir esas obligaciones a un privado a cambio de unas rentas proyectadas en el futuro?
Igual, hay que valorar los costos, hay que valorar los beneficios, hay que valorar cuánto sería el recaudo proyectado. El inversionista, el concesionario, también evalúa si hay una rentabilidad llamativa para hacer esto. Y obviamente el Estado obtiene una infraestructura, una solución a una necesidad específica hoy o en el corto plazo, sin tener que disponer de los recursos vía impuestos y demás inmediatamente, sino que lo comienza a diferir en el futuro. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo quedó firmado el contrato del Metro de Bogotá? No es el caso de una concesión, ¿cierto? ¿O sí? Lo firmaron ayer, ¿cierto? Ayer, antes de ayer. Va. Vamos a algo que probablemente les pueda interesar, llamar más la atención inmediatamente. ¿Debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado? Pues la clase de Ingeniería Económica también les va a permitir contestar este tipo de preguntas, o sea, sobre sus finanzas personales también van a tener bastantes respuestas y bastantes formas de planificar su futuro. Profe, qué pena. Esto, Mauricio, ¿tú estás en la clase correcta? sí, señor. Lo que pasa es que me lo incluyeron ayer apenas De acuerdo. y en ese momento no tengo computador, entonces no puedo prender la cámara. Ok, no hay problema. Esto me podría indicar qué tipo de empresa es la que tiene el contrato del Metro de Bogotá. ¿Qué tipo de empresa? Sí, No te si es una entiendo la pregunta. concesión o Pensaría que si no es- es una concesión porque, o sea, no lo tengo muy claro, pero no creo que no es una concesión, no es un contrato de concesión, es un contrato de obra pública que se asignó por una licitación, porque en varios tweets, y me perdonan que sea esa la fuente, que he visto del gobierno, hablan de que el gobierno central, es decir, la presidencia o el Ministerio de Transporte, va a colocar el 70% de los recursos y el gobierno local, es decir, la alcaldía de Bogotá, va a colocar el 30% de los recursos. Es decir, que esos recursos, si bien seguramente el gobierno, tanto central como local, no los tienen disponibles en este momento, sino que seguramente estarán proyectadas con base en los impuestos esperados a recoger en el futuro, pues van a salir directamente de las arcas del gobierno, no de los bancos o del dinero disponible o del endeudamiento del privado, que sería el caso de una concesión. ¿Se podría estructurar un metro vía concesión? Sí. Porque yo podría decirle a un privado, usted construyame la necesidad que yo tengo, que es el de un sistema de transporte masivo tipo metro, y después usted pague ese vía recaudo. Es decir, usted va durante 30 años a operar el metro y todo lo que recaude durante esos 30 años o durante, obviamente eso obedecerá a un estudio de ingeniería económica, a un estudio de project planning o demás, project finance, que dirá cuánto tiempo tendrá en operación y demás, pero podría haberlo planteado así, ¿cierto? ¿Será atractivo para un inversionista hacer eso? Pues probablemente no, ¿no? Sino ya el país Yo he debe haber escuchado, tomado esa decisión. yo en alguna vez escuché, profe, que como en el 2000 o algo así, los japoneses, de pronto fue,
O sea, no es una fuente, un comentario de alguien que pronto en el 2000 los japoneses le propusieron al gobierno que ellos hacían un metro y que les dejaran 20 años de ganancias del 20 años metro. de recaudo, ¿sí? Sí. Por eso es una opción, ¿no? Es una opción para planear. Pero obviamente ¿cuál es el tema con esas concesiones planteadas de esa forma? Que en la letra pequeña del contrato, el contratista va a exigir un flujo mínimo de usuarios. Y en el caso en que no tenga los usuarios, entonces el gobierno tendría que pagar alguna penalidad, etcétera. Y ahí es donde entra el temor del gobierno, ¿cierto? Aunque yo tuve la oportunidad de vivir 3 años en Bogotá y la verdad, un sistema de transporte masivo eficiente, la gente no dudaría en usarlo. O sea, si la gran mayoría de gente que ya tiene vehículos sigue usando Transmilenio para desplazarse a sus trabajos, pues con un metro lo esperado sería que aumentara esos usuarios, ¿cierto? Al ser más eficiente, más rápido, poder pasar la ciudad en diagonal y no tener que usar los mismos trazados de, de las vías, etcétera. Ojo, que eso que acabo de decir era con el metro subterráneo, ¿cierto? Con el metro elevado, que es el que van a construir, eh, puede que sea más económico, pero no puede hacer ese tipo de cosas. O sea, ya no puede atravesar la ciudad por donde no hay infraestructura actualmente, ¿sí? Punto 5. ¿Qué representan mis estudios universitarios en mi carrera profesional en términos financieros? Ustedes podrían estar en capacidad al finalizar este curso de tomar cuáles fueron las inversiones de su carrera profesional, es decir, cuánto se gastaron en matrículas, en fotocopias, en libros, en desplazamiento, en manutención, etcétera, y evaluándolo frente al horizonte de tiempo y los futuros ingresos esperados, producto de haber estudiado esa carrera, ver si fue un buen negocio o no, evaluar si eso fue viable o no, ¿cierto? Debería comprar o financiar, a ver, tal, esto. Debería comprar o financiar mi próximo automóvil o conservar el que tengo ahora y continuar pagando el crédito. Podría ser otra pregunta que puedan responder. ¿Dudas con lo que hemos comentado hasta acá? ¿Alguna? ¿Alguna inquietud? No, señor. Entonces, ¿qué es la ingeniería económica? Pues es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican las comparaciones económicas. Fíjense que lo que hicimos, si me devuelvo, si lo que hicimos en el primer cuestionamiento no es más que hacer una comparación económica entre un proyecto y otro. Son conceptos y análisis matemáticos que ayudan a las personas a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir los fondos. Y por fondos entendemos el capital, el dinero que tiene disponible. Fundamentalmente implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? Ahí sí los escucho. ¿Qué creen que determina la capacidad de consumo de una persona? ¿Sus ingresos? Sus ingresos. Los bienes que tenga o Me voy a quedar con la primera, con sus ingresos, claro. Por supuesto que
La capacidad de consumo depende de cuántos ingresos tenga, ¿cierto? ¿De qué más depende? De los Los costos egresos fijos que fijos. tenga, ¿Perdón? de Otra los vez. costos fijos que tenga la persona. De los costos fijos. Pero es que esos costos que tú tienes, pues al fin y al cabo son consumo. Es decir, si yo tengo un costo de arriendo, pues el arriendo es parte del consumo. Tu capacidad de arrendar un apartamento u otro, una habitación u otra, depende de tus ingresos. Pero ¿de qué más depende? ¿Se Si podría hablamos, decir que de los patrimonios que él tenga, la persona tenga? no propiamente. Su hoja de balance, profe. De sus estados financieros. Voy a volver a reformular la pregunta que acabo de hacer. Si yo necesito arrendar una habitación, ¿cierto? Depende de los ingresos, pero también de qué depende. De las obligaciones o la gente con la que convivo, o sea, si tengo a alguien a cargo o algo así. Al final, todas esas obligaciones son consumo, Mauricio, son otros puntos. O sea, yo no tengo una única cosa que tengo que consumir, una única necesidad. Tengo muchas necesidades, ¿cierto? O sea, no solo tengo que pagar la habitación, pero suponiendo que solo tuviera que pagar la habitación, ¿de qué dependería? De mis ingresos, pero depende de otra cosa fundamental. De pronto de la estabilidad económica De que la se puede estabilidad. esperar, ¿no? Sí, o sea, se puede proyectar dependiendo de la estabilidad económica. Un De los trabajo costos fijo. y niveles de precio. ¿Los demás gastos? Ya me lo dijeron por acá. Alguien dijo de los niveles de los precios. ¿Quién fue? Yo. Diana, muy bien. ¿Por qué los niveles de los precios? O sea, depende de cuánto dinero tengo, o sea, cuántos ingresos tengo, pero también depende de cuánto vale la habitación que voy a arrendar o el arriendo de la habitación que quiero arrendar, ¿cierto? Ahí yo sé si lo puedo consumir o no lo puedo consumir. Colocándolo de otra manera, si mi nivel de ingresos son 1.000.000 de pesos mensuales y mis necesidades de consumo fueran, por decir algo, algún artículo que valga 1.000 pesos, pues yo puedo comprar 1.000 artículos, ¿cierto? Esa es mi capacidad de consumo, 1.000 artículos. Pero si esos artículos valen 100 pesos, pues podría comprar 10.000 artículos. Tendría mayor capacidad de consumo. Y si esos artículos valen 1.000.000 de pesos, el mismo artículo, pues tendría la capacidad de consumo de uno. ¿Sí? Entonces no basta con los ingresos, ¿cierto? Depende también del valor de las cosas. Fíjense que cuando hay escenarios de hiperinflación, o sea que las cosas valen mucho, pues yo pierdo capacidad de consumo. No importa que tenga muchos ingresos, o sea, no importa que me gane 50 millones de pesos mensuales si los artículos comienzan a ser tan costosos. ¿Sí? Ya ahorita les comparto algo que leí anoche y volvemos y hablamos del tema. Queda claro que entonces para determinar la capacidad de consumo de una persona dependemos de cuánto dinero gana esa persona, o sea, cuál es el nivel de ingresos que tiene y cuánto valen las cosas en el mercado y el cambio en los niveles de los precios. Alguien comentaba el tema del patrimonio. Es que para yo tener patrimonio, pues tuve que seguramente hacer ahorros o tener ahorros y hacer inversiones para llegar a conseguir ese patrimonio. Y eso dependió de cuántos ingresos tenía, que es el primer punto. Y dependió de cuánto valían esos activos que yo compré para hacer crecer mi patrimonio, ¿cierto? Entonces el patrimonio es consecuencia también de esto que estamos hablando, de cuántos ingresos tengo y de cuánto valían las cosas. ¿Sí?
¿Duda con esto que comentamos? ¿O quedó medianamente claro? ¿Cuál es el propósito desde el punto de vista económico de invertir en un proyecto real? El propósito netamente económico. ¿Cuál es? ¿Qué opina? Tener ganancias. Ganar dinero, ¿cierto? Tener ganancias. Correcto. No, ese es el propósito de toda inversión, desde el punto de vista económico. Yo puedo tener otros puntos de vista, ¿cierto? Desde el punto de vista social, yo podría decir generar empleo, ayudar a la comunidad. Desde el punto de vista personal, podría decir ser una persona importante, qué sé yo, ¿cierto? Ser una persona reconocida, ¿sí? Pero desde el punto de vista económico es ganar dinero. El inversionista espera recibir una cantidad de dinero mayor de la que originalmente invirtió. Es decir, ganar dinero, más dinero que el que se logra ganar con un instrumento financiero convencional, como una cuenta de ahorros, como un CDT, como los bonos del tesoro, que me ofrecen rentabilidades entre comillas seguras y permanentes sin tener que hacer nada, ¿cierto? Simplemente dejar quieto mi dinero. Es decir, inversiones entre comillas seguras o con alguna inversión, otra inversión segura que implique un riesgo mínimo. Esto que acabamos de comentar acá, ¿sí lo tienen claro? Es decir, cuando yo digo ganar dinero, significa que el dinero que yo gane debe ser más, si estamos hablando desde el punto de vista de una inversión, de un inversionista, ese dinero que yo gane tiene que ser superior al dinero que podría ganar en una inversión segura, en donde no tendría que hacer nada, en teoría. Esto es algo que vamos a intentar ir aclarando, interiorizando a lo largo de todo el curso. Si ustedes salen de este curso con el conocimiento claro en este aspecto, ustedes podrían ser empresarios exitosos en un futuro y con toda seguridad podrán manejar sus finanzas de manera correcta. Es decir, el propósito de invertir en un proyecto real sería obtener rendimientos superiores a la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Por favor, apunten esas siglas y apunten lo que significa tasa mínima atractiva de rentabilidad. En la próxima clase, que ya comencemos a hablar de conceptos básicos, vamos a intentar darle forma a lo que es una tasa mínima atractiva de rentabilidad. ¿Y qué debe tener presente esa tasa mínima atractiva de rentabilidad? ¿Qué es un interés? El interés es la manifestación del valor que tiene el dinero en el tiempo. Profe, ¿me deja ver un momentico la diapositiva anterior, por favor? Qué pena. Claro, con mucho gusto. Ya, profe. ¿Qué es interés? Es la manifestación del valor que tiene el dinero en el tiempo.
lo miramos desde una perspectiva de cálculo, el interés es la diferencia entre la cantidad final de dinero que voy a obtener y la cantidad original que invertí. O es la cantidad final de dinero que tengo que pagar frente a la cantidad original de dinero que me prestaron. Si la diferencia es nula o negativa, no hay interés. Cuando el interés me lo gano, ojo acá a lo que voy a comentar. Cuando el interés me lo gano, es decir, cuando yo soy el que presta dinero a cambio de una cantidad mayor a la que presté, ese interés lo llamo rentabilidad o rendimiento. Pero en esencia, matemáticamente, si me toca pagarlo o si me lo gano, es lo mismo, ¿cierto? Y estamos refiriéndonos al interés. Interés ganado, hablamos de rentabilidad o rendimiento. Interés que debo pagar, pues simplemente interés. ¿Sí me entendieron lo que acabo de comentar? Hola, Loli. Mi amor, estoy en clase. ¿Puedes salir, por favor, y cerrar la puerta? ¿Qué es inflación? Perdón, voy a cerrar. ¿Dudas con el concepto de interés? ¿Qué es inflación? Es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo frecuentemente analizado, que es un año. No quiere decir que todos los productos suban de precio de un año al otro, sino que de manera general el comportamiento de los precios es al alza de un año al otro, cuando hay inflación. Cuando el nivel general de los precios sube, con cada unidad monetaria, unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios, es decir, se pierde capacidad de consumo. Lo que hablábamos hace un minuto. Es decir, que si la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio es una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y una unidad de medida de la economía. Es decir, la inflación tiene un indicador, ¿cierto? Lo puedo medir. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios del consumidor, que corresponde al porcentaje analizado de la variación general de precios en el tiempo. El más frecuente de esos indicadores, pues, es el IPC, que significa índice de precios al consumidor. ¿Cómo el gobierno calcula el IPC? Sencillamente define una canasta familiar, una serie de bienes y productos que en teoría todos consumimos, y comienza a monitorear sus precios de un mes a otro en diferentes partes del país.
Es decir, todos los meses el gobierno se va de compras y revisa cuánto vale la papa en Bucaramanga, en Pasto, en Bogotá, en diferentes partes del país. Y así para cada uno de los bienes y servicios que están definidos en una canasta familiar. Y después hace los cálculos y las estadísticas para ver si hubo fluctuación de uno u otro y saca un valor consolidado. ¿Ya todos vieron estadística? Sí. ¿Estadística es prerequisito para la clase de ingeniería económica? Sí, señor. Creo que no. Creo que solamente calculó 3. Y cálculo 3 es prerequisito de... el prerequisito de cálculo 3 es estadística, ¿no? No, estadística se abre con C3, creo. Vale, ok. La inflación contribuye a que ocurra lo siguiente, que se reduzca el poder de compra, es decir, con la misma cantidad de dinero voy a poder comprar menos bienes y menos servicios de un año al otro producto de la inflación. Hablamos de años en este caso, pero si el tema está descontrolado, pues pueden pasar horas, días y demás. Mire, les voy a compartir algo que estaba leyendo anoche. Y lo leo de un economista que se llama Sean Masaki, y es Economía para Dummies. Entre otras, bastante interesante el libro. Se los comparto, así nos demoremos un minutico. A ver si lo encuentro. Sí, acá va. Dice la hiperinflación y Hitler. Dice, la inflación más infame de la historia golpeó a Alemania en los años 20 del siglo pasado, debido al manejo económico incompetente de la República de Weimar. Esto arruinó de tal manera la economía alemana que posteriormente los alemanes eligieron a Adolfo Hitler, quien prometía arreglar las cosas. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a la perspectiva de tener que pagar las enormes deudas adquiridas durante el conflicto, además de todos los costos de manejar un gobierno. La mayoría de sus deudas eran en su propia moneda, el marco alemán. Como el gobierno tenía el derecho exclusivo de emitir nuevos marcos, nuevos billetes, se le hizo fácil hacerlo. Y esa es la causa fundamental de la inflación, la emisión de más dinero y poner en circulación más dinero. La deuda se convirtió en una tentación irresistible de empezar a imprimir dinero para pagar las obligaciones. Si el gobierno le debía 1.000 millones de marcos a una empresa, simplemente imprimía billetes por esa cantidad y se los entregaba a la empresa. Si no se le había pagado al grupo de maestros el mes anterior, el gobierno imprimía más billetes y les pagaba. Esto es peligrosísimo, ¿cierto? Porque al hacerlo de esta manera, si un gobierno decide imprimir más y más billetes y simplemente afrontar sus obligaciones internas o externas o pagar sus obligaciones de esta forma, al poner ese dinero en circulación, obviamente ese dinero que le llega a las personas, al principio puede entenderse como un incentivo a la economía, porque al haber más dinero, pues la gente está dispuesta a gastarlo, pero con el tiempo eso hace que los precios suban, porque la gente está dispuesta a pagar más por los mismos bienes, porque en efecto tiene más dinero o le llega con cierta facilidad, y eso hace que los precios se incrementen. Todo ese dinero nuevo provocó una hiperinflación desbocada,
De hecho, la tasa de inflación de la República de Weimar estuvo muy por encima del 100% por encima del 100% al mes en 1922. O sea, cada mes se estaba incrementando más del doble los precios de las cosas. Llegó a cerca del 6.000% hacia el final del año. Ojo que esto que yo les estoy comentando, las cifras de Venezuela han pasado ese 6.000% en temas de inflación. Luego, la situación en Venezuela es bastante compleja. Entonces se perdió totalmente el control de la situación. Los precios se aumentaron reviso bien esta cifra. Los precios aumentaron 1.300 billones de veces. Y acá hace una nota, el autor dice, esto no es un error de impresión. En 1923. Ese año los alemanes llegaron a pagar 200.000 marcos por un pan. 200.000 marcos por un pan. 2 millones de marcos por un kilo de carne. ¿Ustedes se imaginan esa locura? Tener uno que tener en sus bolsillos 2 millones de marcos por un kilo de carne. Los precios aumentaban tan rápidamente que los camareros en los restaurantes tenían que cambiar los precios en las cartas varias veces al día. Si uno comía lentamente, algunas veces le cobraban el doble de lo que indicaba la carta. Gravísimo, ¿no? O sea, si usted se sentaba en un restaurante y comía muy despacio, era probable que el precio de su comida aumentara. De ese grado era la inflación. En algunos lugares la gente dejó de gastar tiempo contando el dinero. En lugar de eso, amarraban los billetes en bloques enormes y los pesaban. Por ejemplo, un pollo podía haber costado 2 kilos de dinero. Una locura, ¿cierto? Si ustedes entran a Moodle, por acá hay algo en el chat. Voy a entrar a Moodle un segundo. Me vas a confirmar, Mauricio, si ya tienes acceso a la plataforma, por favor. Voy a actualizar por acá las matrículas. Ya deberías tener acceso porque ya estás acá listado, Mauricio. Les voy a activar este apartado que se encuentra en la pestaña de conceptos básicos de inflación. En ese apartado tienen 1, 2, 3, 6 videos del Banco de la República, en donde pueden afianzar un poco más el tema de qué es inflación. Si ustedes pican ahí, pues obviamente los va a llevar hacia el video. ¿Sí escuchan el audio del video o no? Sí. Sí, señor.
La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirlo. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de que tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual del 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control,
sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. Bueno, para Juan Diego, que me está preguntando en el chat, y para todos, les recomiendo que puedan, que revisen los otros 5 videos del Banco de la República. Ahí van a encontrar cuáles pueden ser las causas de la inflación, cómo se mide la inflación, por qué es importante controlar la inflación. Pero fíjense que lo que comentaba la persona del video es muy importante. O sea, la causa fundamental de la inflación es lo que comentábamos ahorita, la emisión de nuevos billetes o la emisión descontrolada de nuevos billetes. Es el Banco de la República el encargado de controlar la emisión de esos billetes en Colombia, y como es un ente que no depende propiamente del gobierno, pues lo hace en función de una política monetaria que busca incentivar la economía y no tener, digamos, un daño en la misma. En Colombia, por lo tanto, permiten una inflación muy pequeña que hace que también la gente esté dispuesta no siempre a tener su dinero guardado y quieto, sino que también lo ponga a circular de manera que esté que esta economía se dinamice y pues pueda haber mayor crecimiento de un momento a otro. Regálame un minuto, voy a cerrar aquí otra vez. ¿Sí? ¿En qué parte están los videos? Vuelvo y les comento. Acá en donde dice conceptos básicos. ¿No tienen disponible la pestaña de conceptos básicos? No, profe, yo no la tengo disponible. Ok, entonces regálame un segundo y ya se las dejo disponible. ¿Me confirman, por favor, si ya la pueden ver? Sí, profe, ya la puedo ver. Bueno, listo. Continuando con la presentación. Teníamos otra pregunta, que es un flujo de efectivo. En un modelo económico estudiado, un flujo de efectivo pues son todas las entradas, ingresos que pueda tener ese proyecto específico y todas las salidas, es decir, todos los costos estimados de dinero. Y esta dinámica en momentos específicos se conoce como un flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo el primer mes, cuántos ingresos tuve, cuántos costos tuve. Si los ingresos fueron superiores a los costos, pues voy a tener un flujo de efectivo positivo. Si fueron menores, voy a tener un flujo de efectivo negativo. Dichas estimaciones se realizan para cada alternativa de análisis y para todo el ciclo de vida. Entonces, básicamente para poder hacer un estudio
de ingeniería económica de un proyecto específico y evaluar ese proyecto, yo debo construir el flujo de efectivo para todo el ciclo de vida del proyecto, proyectado obviamente, estimado, y en base a ese flujo de efectivo es que voy a hacer una serie de indicadores y tomar unas decisiones. Sin las estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo un estudio de ingeniería económica. La variación esperada de los flujos de efectivo indica una necesidad real de un análisis de sensibilidad. Luego, no puedo quedarme con una sola estimación de flujo de efectivo, debo comenzar a evaluar riesgos y hacer sensibilidades en esos flujos para ver cómo se comportan y si los negocios siguen siendo viables o no, dependiendo de esas sensibilizaciones que se hagan. No se agobien con lo que estoy diciendo si no lo están entendiendo del todo. Digamos, estas preguntas buscan abordar qué tanto conocen ustedes del tema, pero obviamente las vamos a desarrollar durante todo el semestre y básicamente esto es el remate del semestre, es la parte final. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un interés nominal o un interés efectivo? Hay varias diferencias. Las tasas nominales no incorporan el valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas sí lo incorporan. Las tasas nominales se utilizan para liquidar comercialmente las operaciones financieras, mientras que las tasas efectivas se utilizan para realizar comparaciones válidas entre diferentes instrumentos financieros. Las tasas nominales requieren especificar forma de pago y periodo de capitalización o de composición o de pago, mientras que las tasas efectivas son una tasa anual que pueden expresarse como un número, incluso sin ningún tipo de unidad. Si estoy dando una tasa efectiva anual, no necesito incluso comentar cuál es la unidad. Las tasas nominales se comportan como una función lineal, las tasas efectivas como un polinomio, y las tasas nominales tienen en cuenta el interés compuesto, pero las tasas efectivas, aparte del interés compuesto, tienen implícito ya la reinversión de esos intereses que se van capitalizando. Ya, vuelvo y digo, no se agobien si no lo están entendiendo. Ya cuando comencemos a hablar del tema de interés, después de la clase de conceptos básicos, es decir, probablemente la próxima semana o inicios de la siguiente, vamos a comenzar a hablar de estos temas. ¿Listo? Para finalizar la clase de hoy, voy a ver si logro encontrar un video, que ahora no sé dónde lo tengo. Pero que me parecía, a ver, vamos a preguntarle a YouTube a ver si tengo suerte. Parece que sí. Les voy a compartir este video. Digamos, queda apenas para nuestro tema. Tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí. Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí. El cobre y la plata y el oro, el dinero me hace delirar. Columna de billetes, porque tan solemne a ti te voy a admirar. Cómo crujen y brillan y tintinean, como lucen, centellan y también chispean. O crezcan, florezcan, sigan subiendo y al igual que una torre, sigan creciendo. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4. ¡Hola, qué hacen! Audiolatiноcartoon.blogspot.com. Manteniendo el orden. Bien, ¿en qué puedo servirles, hijos? Tomen una columna y siéntense. Mira todo el dinero que ganamos, tío. ¡Ah! Lo que me encanta escuchar. Suena como $1.95.
Así es. Cielos, vaya que sabe de dinero. ¿Sí? ¿Y qué planean hacer, hijos? Queremos que nos lo ahorres, tío, para que seamos ricos como tú. Bien, ahorrar es el paso más importante, pero ustedes deberían aprender más sobre el dinero. Yo no soy el pato más rico del mundo solo por haber ahorrado mi dinero. Lo cual nos lleva a un punto. Salgamos de la bóveda. Hace mucho tiempo el dinero era la sal. ¿Sal? Eso es difícil de creer. Ah, pero esa era la paga que recibía un soldado romano. Y si era perezoso o su trabajo fallaba, ¿saben lo que le decían? Que no merecía su sal. Ah, sí, y era llamado salarium. De ahí viene la palabra salario. ¡Ah, miren! ¡Dinero pirata! Sí, una pieza de 8. ¿Por qué se llamaba así? Les voy a demostrar que en una pieza de 8 caben 8 piezas. Cada pieza se llamaba un ápice. Hay 4 ápices en cada mitad y la mitad de la mitad. ¡2 ápices! Correcto. Bien. Los antiguos óboles griegos, las monedas más pequeñas de todas, eran llevadas en la boca ya que eran muy pequeñas. Cuando un griego iba de compras, imagínense esto, tosía el precio y se tragaba el impuesto. Y la moneda más grande de todas es esa rueda de piedra de las islas de Yap. Es muy grande para hurtarla. Sí, niños, así es. Y hubo un tiempo en que no había dinero en esas oscuras eras del hombre primitivo. Verán, el dinero no era realmente necesario hasta el inicio de la civilización. Un grupo de cavernícolas se reunió un día para ver si podían intercambiar. Llevaron sus lanzas, pieles de tigre y herramientas que ellos habían hecho. Pero ¿cuántas herramientas por aquella piel? ¿Y cuánto equivale una lanza? La agregación, la frustración les hizo reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? El maíz, la sal, los granos también. El pescado tal vez o una cabra más bien. Necesitamos una referencia del valor. Un estudio de la población reveló que las cabras eran muy populares. Entonces un tipo astuto le puso el precio de 3 cabras y media a un cuchillo. Vamos a la sal y a las pieles también. El pescado, la pimienta y el té. El maíz y lo demás logró que todos quieran reclamar. ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? Deberíamos ver si el metal de alguna forma nos servirá. Queremos mejorar la forma de intercambiar. Bien, artículos de plata, cobre, bronce y oro fueron probados. Y el más exitoso fue la moneda con imágenes en ambos lados. Con la moneda vino el billete también y el respaldo de un gobierno local. Ambos servirían, surtirían, pero el hombre protestó. ¡Necesitamos dinero! ¡Un dinero conveniente! Cargar este dinero es absurdo. Lo quisiéramos poder guardar y luego firmar para poder comprar. Sería bueno si el pago se pudiera diferir. Luego los banqueros lo pensaron. Y pronto los cheques y tarjetas de crédito arribaron. Cuando los gastos crecen tan fácilmente, es difícil tener el ahorro en mente. Muchos logran mantener a su familia muy bien con las ventajas hogareñas también. Pero pronto verán, nada es ideal, sus esposas demandarán. ¡Necesitamos dinero! ¡Uy, lo necesitamos! Llegamos a la etapa que adoramos. Felices al no requerir los granos, las cabras, nada igual. El dinero sirve, solo queremos más. Tío MacPato, ¿por qué no imprimen unos 1.000 millones y ya? ¿Unos 1.000 millones? Ay, hijo, no. Vaya, eso sería un gran abuso.
Si no fuera tan difícil, sería una maravilla. Niños, aún no tienen la menor idea. ¿Cuánto hay en este sombrero? ¡Cielos, 1.000 millones! ¡O más que eso! Bien lo que les digo, no tienen la menor idea. Aquí solo hay 100,000. 1.000 millones de billetes son como una torre muy enorme, 800 veces más alta que el obelisco de Washington. 1.000 millones de billetes son algo espectacular. Al ponerlos en una pila verás que dan la vuelta al mundo 4 veces. Recojan uno cada segundo, día y noche sin descanso. Y en 32 años los tendrán todos, pero ay, la espalda no lo soportará. 1.000 millones de billetes son una suma colosal. En un puente no muy ancho de 6 pies podría llegar a Waikiki. ¿1.000 millones? ¡Es una enorme cantidad! Sí, ahora impriman 1.000 millones y verán lo que pasa, porque a menos que haya algo de respaldo en la tesorería, algo sólido y seguro, como yo, tendríamos inflación. ¿Inflación? Ah, eso es terrible. Su dinero valdría menos y menos. Podría tomar el equivalente de este sombrero lleno de dinero para comprar lo mismo que pueden comprar hoy con sus ahorros. $1 no valdría ni el papel en que se imprimió. Oh, pero ese no es el caso. Cielos. Vaya, vaya. Es lo que se tiene. Comprar con lo que se tiene, eso es lo que cuenta. Todo es cuestión de economía. ¿Economía? Sí, eso significa saber usar el dinero. Viene de una antigua palabra griega. Para usar el dinero se necesita hacer un presupuesto. ¿Presupuesto? Sí, disciplina financiera. Digamos que su ingreso es como un pastel. Hay un trozo de él para todo lo que se compra. Repártanlo sabiamente. No se desconcierten o todo se terminará antes de cubrir los gastos. Deben pagar el alquiler. Deben comprar la ropa. No olviden la comida. En la comida. ¡Sopa! El gasto de dinero lo controlarás con un presupuesto. El primero cada mes tú debes pagar la cuota mensual y el alquiler. Te irá mucho mejor si sabes planear un buen presupuesto. Te rodean las facturas, son difíciles de ignorar. Se vencen muy pronto, el pago no lo vayas a olvidar. Deberás pagar, no lo evitarás, un poco por aquí y por allá. Será muy fácil ordenar el gasto mensual con un presupuesto. Oh, niños, creo que nos distrajimos. Olvidamos la parte de los impuestos. ¿Impuestos? Sí, a pesar de que los impuestos son un dolor de cabeza y nos afectan aquí en la billetera, los que el gobierno debe recibir para llevar su economía y mantenerse sin deudas. ¿Y deben tener un presupuesto? Sí, así es, exactamente así es. El gobierno provee con los impuestos que pagamos todos los puentes, escuelas y lugares para jugar. El gobierno con tu ayuda edificará la carretera, el tren y el puente también. La policía, el agua, los bomberos, incluso las cortes se pagan con nuestros impuestos. Los aviones y los barcos se podrán reparar gracias a los impuestos. Nadie se libra de la muerte y los impuestos, pero sin ellos el gobierno dejaría de existir. Como pueden ver, deberán planear, las cuotas del mes no olvidarán, y al final de todo algo sobrará, con un presupuesto. Siempre recuerden guardar una parte para ustedes. ¡Con un presupuesto! Después de todo, es su pastel. Y así es como me hice rico, haciendo que cada trozo creciera. El dinero no debe estar inactivo, debe ponerse a trabajar.
¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo que tienes guardado? Oh, no, niños, esta es la caja chica. Entra y sale todos los días. Si me sentara en mi dinero, créanme que estaría desamparado en una isla desierta. No me serviría para nada. No me lo podría comer, ni ponérmelo, ni podría usarlo. Oh, no lo soportaría. ¡Auxilio! El dinero jamás debería estancarse, sino circular como las corrientes marinas. Las corrientes marinas controlan el clima del mundo y la circulación del dinero controla la economía. El dinero debe moverse para ejecutar su obligación. ¿Y si lo aprietas mucho? Detiene su circulación. Es un buen ejemplo, sí, muy cierto. No queremos que eso pase con nuestro dinero. Queremos que nuestros ahorros crezcan. Bueno, invertirlo sabiamente es la mejor forma de hacerlo. Por aquí, muchachos, por favor. Les presentaré a nuestro presidente y los miembros del consejo. ¡Ay, qué equipo tan talentoso! Jamás debe ser ignorado. No es una buena costumbre. Muy bien. Cuando inviertes te incumbe revisar los hechos bien, estar seguro de que tu plan podrá madurar. Estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si piensas tener el éxito tendrás que perdurar. Oh, es simple, mira qué simple. Si no entiendes un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar 95 crecerá. En el curso de un año tú lo vas a comprobar. Estarás seguro de que tu plan podrá madurar. Revisa la estadística, es por tu propio bien. Si piensas tener ventajas, tendrás que perdurar. Las figuras son optimistas con un mercado bajo en ventas. Por favor, ve la estadística de este reporte anual. Oh, estudia bien los gráficos, es por tu propio bien. Si quieres tener el éxito, tendrás que perdurar. Oh, es simple, mira qué simple. Si lo entiendes, un dinero ganarás. Si lo quieres aprender y logras entender, el dólar 95 crecerá. Bien, chicos, todo está claro. No, pero parece un buen trato. Bien, bien, bien. Firmen aquí. Audiolatinoccartoon.blogspot.com. Algo de 3 centavos. ¿3 centavos? Por mi tiempo y mis consejos, lo bueno nunca es gratis. Y ahora nuestro dinero trabajará, ¿verdad, querido tío? Así es, niños. Este es el mejor principio. Han invertido sabiamente. E invertir sabiamente es un arte. El dinero debe circular y dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta sin parar, ese es el punto. Necesita viajar y circular para que todo el mundo pueda ganar. Así podrás vender y estimular. Podrás comprar y prosperar. No lo vayas a olvidar. El dinero debe circular. El dinero debe circular. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Qué opinan? Es interesante que nos pasaran, cuando yo era niño, ese tipo de caricaturas, porque tenían muchísimos, pero muchísimos conceptos que solo vine a entender de adulto, ¿cierto? O sea, entender. O sea, es curioso que no los hubieran seguido pasando y sigan pasando el Chavo y demás, que también tiene otros conceptos interesantes, pero digamos, esto era cultura financiera desde muy pequeño, ¿no? Y es muy acertado en todo lo que dice. De hecho, todos los datos que hay en la caricatura de la moneda de Jack y demás son ciertos, ¿sí? Bueno, muy bien.
gracias por la asistencia. Si tienen alguna duda, la podemos resolver. Si no, pues nos vemos en la próxima clase, donde comenzaremos a hablar de conceptos básicos. Profe, profe, disculpe, ahora que hay un nuevo compañero en la clase, ¿sí puede haber otro grupo de 5 personas para los grupos de trabajo? En principio hay que llenar los Pues sí, grupos que porque tenemos porque en el sistema, ya les muestro, en Moodle me aparecen matriculados, lo volvemos a revisar acá. En mis cuentas tengo 31 matriculados, contando a Mauricio, que asistió hoy a clase. Y en Moodle tengo 34 matriculados. Entonces, eso nos dejaría con 2 grupos todavía, ¿no? 2 grupos de 5. Sin embargo, pues no sé si tenemos en efecto los 34. Así que vamos a llenar primero las casillas que ya están disponibles y es probable que esos grupos los podamos mover en una semana o un par de semanas. ¿Listo? pues sí, profe, aunque pues sea 31 o 34, pues igual tendríamos 2 grupos de 5 realmente, pero Sí, exacto. Pero en principio vamos a llenar los que hay. ¿Listo? sí, vale. O hagamos una cosa, te lo planteo de otra forma. Te voy a dar la disponibilidad de 2 grupos de 5, pero si eventualmente toca bajar a 1, pues nos toca reorganizar el tema. ¿Listo? Listo, profe. Es importante, bueno, no, eso lo revisamos al principio de la próxima clase. Vamos a revisar, ya no nos queda tiempo suficiente, cómo hacer una evaluación inicial de ideas de negocios para que esto es una tarea que les va a quedar en la próxima clase. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su atención. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Que el año pasado escuché una noticia de que el gobierno quería quitarle 2 ceros a la moneda. ¿Esto en qué afecta? ¿O qué intereses trae eso? Seguramente serán 3 ceros, ¿no? Lo que quiere quitarle. Eso es dolarizar la moneda. ¿Sí? O sea, hacernos parecer más a lo que tiene Estados Unidos. ¿Sí? ¿Qué implicaciones trae? Pues en principio una inflación, ¿cierto? Porque si algún producto hoy en día vale, qué sé yo, 1.100 pesos, pues lo más probable, o 1.900 pesos, lo más probable es que al quitarle 3 ceros termine costando 2 pesos. ¿Sí? Entonces habrá un encarecimiento de ciertos productos. La gente no tiende a quitarle valor a su producto, sino a subirlo. Entonces, en ese redondeo comienza a haber un proceso inflacionario que seguramente con el tiempo se tiende a estabilizar. Pero el problema, y lo digo como no economista, sería si no logramos atender ese proceso de inflación, porque entonces el gobierno se vería tentado para afrontar sus obligaciones a imprimir más dinero y eso crearía pues un proceso mucho mayor de inflación y un problema económico. Me pareció ver un artículo hace unos días de cómo ha sido el comportamiento de los países que se han dolarizado en Latinoamérica, como es el caso de Ecuador. Ecuador lo hizo hace unos años. Venezuela también lo hizo con su bolívar fuerte, pero pues el caso de Venezuela no es una referencia para evaluar, ¿cierto? Voy a intentar buscar el artículo y lo analizamos. ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.
Gracias, profe. Hasta Profe, luego. gracias. Gracias, Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.